Muy buenas tardes. El día de hoy continuaremos con esta serie de programas en torno al Día Mundial de la Diabetes. Les recuerdo que el 14 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Diabetes y es como un programa, como una campaña para intentar erradicar tanto la diabetes como las complicaciones que ocurren de ella. Y el día de hoy estaremos hablando de la importancia de la salud emocional en el cuidado de la diabetes, y para esto contaremos con un doctor que tiene un doctorado en psicología y que tiene mucha experiencia clínica en el manejo de este tipo de pacientes. Pueden seguir este programa a través de nuestras redes sociales, que son Facebook Instituto Metabolia, o a través del canal de YouTube Metabolia. Participen y háganse parte de este programa. El día de hoy, como ya lo mencionaba el doctor Daniel Elías, tenemos el gusto de contar con el doctor Héctor Velázquez Curado. Él es doctor en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es profesor de la licenciatura de la Universidad Intercontinental y es adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a las instalaciones de Metabolia. Y este tema me parece a mí muy relevante, muy importante, y es por eso que te pedimos, Héctor, acudir a este programa, porque existe un gran estigma en torno a ir al psicólogo, ¿no? Es decir, en Metabolia somos una clínica multidisciplinaria donde el paciente pasa con el médico, pasa con el nutriólogo, pasa con el activador físico, y normalmente no hay mucho problema en esto. Pero cuando uno le dice, usted tiene que pasar con el psicólogo, nadie entiende la importancia de pasar con el psicólogo. La mayoría de ellos responden, es que yo no estoy loco, ¿yo por qué tengo que pasar con un psicólogo? Entonces, creo que a la sociedad no nos ha quedado claro cuál es la importancia de acudir con el psicólogo para el cuidado y manejo, en este caso, de la diabetes. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ayuda justo un abordaje psicológico en el autocuidado? Es decir, ¿por qué yo, paciente con diabetes, por qué yo, paciente con obesidad, tengo que terminar yendo con el psicólogo? ¿En qué me ayuda a mi autocuidado la salud emocional? Bien, el apoyo psicológico realmente cubre muchos aspectos. Todas las personas tenemos ciertas actitudes o ciertas creencias ante las conductas que tenemos que modificar, ¿no? Ante las decisiones que necesitamos tomar para un adecuado cuidado de la salud. Estas decisiones o estas creencias que tenemos nos generan también ciertas emociones. El mismo diagnóstico también puede generar ciertas emociones, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, un paciente puede experimentar ansiedad, puede experimentar depresión, puede estar preocupado por lo que tiene que vivir o por lo que ha estado viviendo. Entonces, el abordaje psicológico precisamente se ocupa de eso, de ayudar al paciente a identificar los pensamientos que tiene hacia las conductas, los pensamientos que tiene hacia la propia enfermedad, los pensamientos que tiene sobre sí mismo, ¿no? Lo ayuda también a la solución de problemas en cuanto a las conductas, en cuanto a cómo, por ejemplo, implementar un plan de alimentación, cómo, por ejemplo, establecerse metas graduales, y lo ayuda evidentemente a mejorar esos estados emocionales que se han visto afectados desde el momento mismo en el que recibió un diagnóstico de enfermedad. Esa sería la principal forma en la que el abordaje psicológico ayuda al paciente. Ahora, también hay otros aspectos importantes en este sentido. Mencionabas ahorita que hay muchos mitos y que muchas personas no quieren acudir al psicólogo, ¿no? Eso ya de entrada es una actitud negativa, por decirlo de alguna manera, hacia la intervención. Entonces creo que es importante para los pacientes que sepan que todos en algún momento necesitamos o podemos llegar a necesitar de cierta ayuda, que el buscar ayuda no es un signo de debilidad, ¿no? Al contrario, que es una buena forma de afrontar un problema que por momentos nos puede estar sobrepasando. Ese también es un trabajo que hace el psicólogo, ¿no? Eso también está dentro del abordaje psicológico. Y
y el que los pacientes sepan ahorita esto, pues los puede ayudar precisamente a romper esta barrera y a darse la oportunidad de hablar con un especialista en apoyo emocional o en salud mental para comprender mucho más sobre ellos, comprender mucho más sobre la enfermedad y sobre las barreras que han tenido, digamos, a lo largo desde el momento del diagnóstico, desde que sospechaban tal vez que lo tenían y ahora que están viviendo con X o Y enfermedad, ¿no? Claro. Okay. Doctor, entendiendo que las creencias y las emociones son un tema muy complejo que impiden en algunas ocasiones a que el paciente logre realizar cambios en el estilo de vida, y como medida para que los pacientes también rompan con ese estigma que se le tiene hacia al experto en salud emocional, ¿qué es lo que hace exactamente un psicólogo o un experto en salud emocional para aumentar la eficacia para realizar cambios en el estilo de vida y así lograr el control de la diabetes? Ok, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Y habla de un concepto que podríamos decir es un objetivo final del tratamiento psicológico, que es aumentar la autoeficacia. ¿Qué es aumentar la autoeficacia? Todas las personas tenemos cierta autoeficacia. Es la creencia de que yo puedo ejecutar ciertas cosas, que puedo poner en práctica ciertos tratamientos, ciertas acciones para lograr un objetivo determinado. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros como profesionales o de qué manera pueden los pacientes aumentar esa autoeficacia? Hay principalmente 4 formas. La primera es con las experiencias previas que han tenido, ¿no? Los pacientes pueden recordar situaciones similares en donde han tenido éxito y de esa manera reforzarse la creencia de que sí tienen los recursos o que pueden mejorar esos recursos para ahora enfrentar esta nueva situación que están viviendo. La otra es el aprendizaje por observación, ¿sí? Por ejemplo, mucha de la educación que hace, valga la expresión, un educador en diabetes es por el modelamiento. Yo como educador le enseño a un paciente la técnica de administración de insulina en mí primero y el paciente lo está observando y aprende. Cuando yo veo cómo lo están haciendo, entonces digo, bueno, creo que podría yo también replicar esa conducta y eso aumenta mi autoeficacia. Otra forma también puede ser la persuasión verbal como tal, ¿no? La información que se dan entre pares, entre pacientes que han tenido experiencias, que han tenido buenas experiencias en su abordaje y también la persuasión o la exhortación que hace el equipo de salud, ¿no? Cuando les reforzamos los cambios, cuando le decimos a un paciente, esta conducta es muy difícil, lo habías mencionado que era muy difícil de dejar y lo estás logrando. Y la última es la parte emocional, ¿sí? Una persona que está muy nerviosa por ponerse o por hacerse un monitoreo de glucosa puede ser que tenga menos éxito que una persona que está tranquila, ¿no? Pero la práctica, bien dicen, la práctica es el maestro, esa práctica es precisamente la que lo va a ayudar a ir mejorando esa conducta y a sentirse, digamos, más relajado, ¿sí? Para poder ejecutar esa conducta cada vez mejor. Eventualmente, ¿no? Lo va a ir mejorando y va a aumentar finalmente su autoeficacia, ¿no? Muchos de los modelos que se llevan actualmente en diabetes tienen como objetivo eso, aumentar la autoeficacia del paciente. Pues es muy interesante esto que estamos platicando el día de hoy sobre la importancia de la salud emocional en el cuidado de la diabetes y hemos estado aprendiendo cómo el abordaje psicológico es fundamental para lograr pasar ciertas barreras que muchas veces impiden al paciente lograr el autocuidado que es fundamental en el paciente que tiene diabetes. En Factor Renta, te adelantamos las rentas por cobrar. Recibe hasta 1 año de renta adelantada al firmar el contrato de arrendamiento de tu inmueble y despreocúpate del cobro de rentas. Te ofrecemos liquidez inmediata. Te adelantamos hasta 1 año de rentas a la firma del contrato de arrendamiento, sin riesgos de impago. Cobra tu renta por adelantado y despreocúpate de los inquilinos morosos. Sin riesgo por extinción de dominio. Verificamos permanentemente la licitud de los inquilinos para que tu propiedad nunca esté en riesgo. Sin devolución. El dinero que recibes es un adelanto de tus rentas y nunca lo devolverás. Si el inquilino no paga, nosotros le cobramos a él, nunca al propietario. Para mayor información, visita factorrenta.com. Les recuerdo que estamos hablando de la importancia de la salud emocional en el cuidado de la diabetes. Hemos platicado en estos programas
cómo el abordaje multidisciplinario en diabetes es fundamental. Ya hemos hablado de la importancia del abordaje del médico, de la importancia del abordaje del nutriólogo, del activador físico. Esto es como una cadenita que finalmente logra un mayor éxito en nuestros pacientes. Pues así como es importante todas estas especialidades, también es importante la salud emocional, el abordaje psicológico del paciente. Y justo para eso tenemos de invitado al doctor en psicología, el doctor Velázquez, quien ha venido diciéndonos cuál es la forma en que los pacientes pueden romper ciertas barreras para mejorar el autocuidado. Y justo la siguiente pregunta sería, ¿qué factores influyen para que un paciente logre un correcto autocuidado o un cuidado adecuado en enfermedades tan prevalentes en nuestro país como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión, etcétera, que pues para fines prácticos terminan denominándose como enfermedades crónicas no transmisibles, que cada una tiene aspectos distintos, pero finalmente pueden abordarse de una manera más o menos similar, ¿no? Creo que esta respuesta podría incluso complementar lo que platicábamos previamente cómo es este abordaje psicológico. Hay muchos factores, ¿no? En psicología, en psiquiatría, en salud mental en general, hay varios modelos que explican cómo es que una persona cambia una conducta, ¿no? Entonces son tanto factores que favorecen una conducta saludable como factores que favorecen una conducta poco saludable o nada saludable. Podríamos hablar principalmente de tres grupos. Los factores que son totalmente lejanos a nosotros como profesionales de la salud o lejanos completamente a los pacientes, como los que están asociados a la calidad y al acceso de los sistemas de salud, ¿no? Eso nosotros no lo podemos controlar, pero sí tiene una repercusión, ¿no? Si un paciente tiene que desplazarse muchas horas para llegar a su consulta o si tiene que esperar muchos meses para tener una consulta, pues eso afecta también el autocuidado, ¿no? Claro, puede ser una barrera. Exactamente, ¿no? Exactamente es eso, es una barrera, y parte de lo que el experto en salud mental hace es ayudar a resolver esa barrera. Otros aspectos son los que están relacionados con nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Si damos un trato amable, si damos una aproximación humana, por decirlo de una forma, también eso va a tener un efecto en un paciente. No pensemos en un paciente que no ha tenido una aceptación como tal de la enfermedad. Vamos a utilizar prácticamente cualquier razón para ya no querer regresar a una consulta, ¿no? Entonces, si yo digo el nutriólogo no me vio feo, no me llamó por mi nombre, entonces eso va a ser un factor también que afecte el apego, ¿no? Y finalmente, el más importante son los que tienen que ver con los pacientes mismos. Y aquí estamos hablando de los esquemas que tenemos, que tenemos. Yo puedo tener un esquema orientado hacia ser delgado, ¿no? O puedo tener un esquema orientado hacia que ser gordito es ser normal, ¿no? Ser sanito. Y eso habla un poquito de la conciencia o de la percepción de enfermedad, ¿no? De la percepción del sobrepeso o de la obesidad como una enfermedad. La norma subjetiva, definida como la presión social que recibimos de las personas con las que nos juntamos, ¿no? Es muy común escuchar que los pacientes le hacen más caso al vecino, le hacen más caso a la persona, a la comadre, etc. ¿Por qué razón? Porque estas personas están dentro de esa norma subjetiva, ¿no? Ellos reciben esa presión y aparte tienen, digamos, una predisposición a querer cumplir esa norma. Entonces, cuando llegan con un experto en salud al que nunca en su vida habían visto y les dicen tienes que cambiar esa forma como has vivido toda tu vida, no, pues ¿por qué lo voy a hacer, no? Claro. Si la persona en la que sí confío me dice que con esto otro, me va a ir mucho mejor. Entonces, hablando específicamente del paciente, lo que más va a afectar, los factores que más van a influir al autocuidado, pues es la actitud que tenemos hacia un tratamiento, la actitud que tenemos hacia un medicamento, ¿no? Si yo creo que el medicamento es malo, si yo creo que el medicamento me va a generar más problemas que beneficios, la actitud que tengo al ejercicio, por ejemplo, ¿no? Si creo que el ejercicio, que me da flojera hacer ejercicio, pues entonces voy a tener mucho más renuencia a implementarlo. Y las destrezas como tal, las habilidades como tal que tengo para hacerlo, ¿no? Yo mencionaba que
si no sé cómo administrarme la insulina, pues me va a costar mucho más trabajo, ¿no? Entonces podríamos decir que esos son algunos de los principales factores que influyen en el autocuidado de un paciente, ¿no? Y eso es algo en lo que trabaja el psicólogo o cualquier experto en salud mental, ¿no? Okay, realmente es un tema interesante. Suponiendo o teniendo un caso en el cual el paciente, el profesional de la salud está a gusto con su, el paciente está a gusto con su profesional de la salud, acude a las consultas, el paciente le cree al profesional de la salud, pero sin embargo hay todavía ocasiones en el cual aún recibiendo esa información el paciente no logra cambiar las conductas. ¿Cómo es que el experto en salud emocional logra cambiar una conducta que daña la salud del paciente? Es decir, por ejemplo, el paciente nos puede creer mucho que algún consumo excesivo de algún alimento le ocasiona descontrol en la sangre, pero sin embargo no lo hace, no deja de consumir, no cambia esa conducta. ¿Cómo logra el psicólogo ayudar en esa parte? Ok. Creo que lo principal en este aspecto de cómo cambiar una conducta que está dañando mi salud es contar con un equipo multidisciplinario, porque si yo necesito como psicólogo modificar un plan de alimentación, pues no es parte de mis competencias, ¿no? Entonces necesito un nutriólogo que lo haga. Si necesito que el paciente tome un medicamento, pues eso lo tiene que hacer el médico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Identificar las barreras y trabajarlas con el paciente, o identificar los mecanismos que hay detrás de esa barrera. Entonces, ¿cómo cambiamos una conducta? Lo primero que tendríamos que definir es por qué es esa conducta problemática. Algo muy común es que las personas decimos, mi problema o mi conducta problema es que no puedo bajar de peso, ¿no? Por ejemplo. Y realmente lo que tendríamos que hacer sería definir esa conducta o desmenuzarla de alguna manera. No es que no pueda bajar de peso, lo que pasa es que no he recibido la información adecuada para comer bien o para hacer un ejercicio físico adecuado. No sé que lo más adecuado es hacer, por ejemplo, ejercicio cardiovascular, ¿no? Entonces, primero defino bien cuál es el problema o cuál es la conducta meta a cambiar, y después me tengo que empezar a establecer metas muy graduales. A veces la expectativa que tengo yo de cambio es tan grande que cuando no la cumplo me frustro y eso me hace abandonar un tratamiento. Me pongo como objetivo bajar, no sé, 10 kilos en 2 semanas y en 2 semanas veo que bajé 1 kilo y entonces digo, uy, no, pues no hice nada, ni le eché ganas, entonces lo abandono. Entonces necesitamos implementar eso, ¿no? Metas graduales y después evocar del paciente los recursos que ya tiene, ¿no? Porque el paciente sabe cómo comer, o sea, sabe comer, pues el paciente sabe qué es el ejercicio, en algún momento de su vida ha tomado medicamento. De esos recursos nosotros vamos a agarrar los más importantes y vamos a construir, digamos, un nuevo hábito. Nos vamos a enfocar en la construcción de nuevos hábitos. Y vamos a reforzar estos pequeños cambios que vayan haciendo, ¿no? Eso es algo muy importante. Si un paciente que usualmente era sedentario dice, ya estoy haciendo 20 minutos, pues reforzamos ese cambio y a partir de eso implementamos o fijamos una nueva meta, ¿no? Eso sería lo principal, creo yo, ¿no? ¿Cuánto podría tardar en cambiar un hábito? Porque luego la gente piensa que este hábito que trae 20, 30, 40 años lo quiere cambiar en una semana y como no lo logra cambiar se frustra y lo abandona, ¿no? Justo lo que decíamos, hice tanto esfuerzo, fui a correr todos los días, hice mi plan de alimentación y después de una semana bajé 500 gramos, ¿no? Entonces mucha gente se frustra y dice, pues no vale la pena, mejor sigo comiendo como estaba comiendo. Entonces creo que es importante dejarle claro a nuestros pacientes cuánto tarda en cambiar un hábito y pues también tal vez decirles que no se desesperen, ¿no? Claro, qué bueno que se toca este punto. A mí me han preguntado muchas veces si es verdad que son necesarios 21 días, 30 días, 7 días y cada uno me pregunta días diferentes. Realmente, más que los días, lo que importa es la actitud, ¿no? Si yo me paro todos los días diciendo lo peor de mi vida es hacer ejercicio, ni aunque lo repita 100 veces lo voy a lograr. Lo que necesitan los pacientes saber es que cada paciente es diferente, ¿no? Cada composición, incluso corporal, es diferente. Entonces puede ser que yo pierda más
que pierda grasa más rápido que mi vecino. Claro. Y como yo a él lo veo que tiene menos medicamentos y que pierde más rápido, entonces me frustro. Creo que lo primero que necesitamos comprender es eso, ¿no? Que somos distintos y que las metas y los tratamientos son individualizados. Claro. Y una vez que comprendemos eso, el tiempo va a estar en función de, digamos, pues no sé, del nivel de peso que tenga, del peso que yo tenga, ¿no? O del grado de enfermedad, de avance de la enfermedad. Yo no me comprometería a decir en una semana, en un mes, etcétera, ¿no? La gente va a empezar a ver cambios en la medida en la que se comprometa con ese nuevo hábito, ¿sí? Creo que es más bien ese efecto está en función de la actitud que toman hacia esa conducta, ¿no? Claro, sí, pues eso es muy interesante. Cada persona, pues tal vez si alguien tiene obesidad, pues va a perder peso en un tiempo muy diferente. Pues ¿cuántos años tardó en llegar a ese peso? Pues, y muchas personas quieren en un mes perder 20 kilos. Entonces eso puede ser algo más complicado. Lo importante es que usted esté acudiendo a sus consultas, al manejo multidisciplinario, y no deje de lado la atención de la salud emocional, porque es una clave. Ya vimos que es una cadenita y la salud emocional es una clave fundamental en el manejo de estas enfermedades. Trivida, muebles para casa u oficina construidos sobre estructuras de acero geométricamente diseñadas para resistir, transformar y absorber la energía de sismos de gran magnitud. Trivida.mx, ingeniería antisísmica. Les recuerdo que estamos hablando de la importancia de la salud emocional en el cuidado de la diabetes. En muchas ocasiones, cuando un paciente le es prescrito un nuevo plan de alimentación, le es prescrito un esquema de actividad física, le es prescrito un esquema de tratamiento farmacológico, los primeros días probablemente no les es tan complicado. Sin embargo, conforme van pasando los días, esto cada vez va siendo más difícil para el paciente y en muchas ocasiones se llega a sentir muy agobiado, muy cansado y en la mayoría de las veces termina dejando estos tratamientos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo tratar de mantener estos hábitos saludables en el paciente sin que el paciente se sienta que está siendo limitado, que está cansado, que ya está agobiado? ¿Cómo tratar de favorecer para que estos cambios puedan ser permanentes? Bien. Hay ciertos factores, ¿no?, que explicarían por qué nos cansamos de un plan de alimentación o de un esquema. La mayoría de las veces lo que ocurre es que no le vemos el beneficio a esa conducta. ¿Qué es lo más común que pasa? Que nos ponemos como meta, por ejemplo, nos ponemos una meta de peso y digo, yo quiero bajar 5 kilos de peso, pero no estoy pensando realmente en modificar los hábitos. Entonces logro esa meta, me pongo muy contento en ese momento, pero regreso a los hábitos a los que yo tenía anteriormente. ¿Qué es lo que necesitamos o qué tenemos que hacer para afianzar esas conductas? Concentrarnos en los hábitos, ¿no? No concentrarme en que voy a bajar números, sino concentrarme en que voy a cambiar conductas y que voy a modificar mi estilo de vida. Parecería fácil, pero de repente, como bien dices, no es fácil. Claro. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que ocurre, ponías el ejemplo de ya no me puedo comer los 5 pedazos de pizza, ¿no? ¿Por qué lo hago? Pues porque me gustaba comerme 5 pedazos de pizza, ¿no? Porque disfrutamos comer, porque disfrutaba yo más bien pasar horas frente a la televisión en lugar de salirme a caminar. Entonces, porque muchas veces también viene acompañado de un reforzamiento, tal vez porque la pizza me traía cerveza, me traía estar con la familia, me traía estar... Sí, no, sí, exacto. Está muy reforzado. Exacto, que era una de las preguntas que se tocaba, ¿no? ¿Cómo cambiar esas conductas que no están favoreciendo mi salud? ¿Qué se recomienda? Pensar en los beneficios que me va a traer esta nueva conducta, ¿no? Y cualquier beneficio es válido, desde los que están asociados a la salud, como evitar una complicación de la enfermedad, desarrollar una enfermedad, una nueva enfermedad, hasta verme bien, ¿no? Sentirme mejor, aguantar, no cansarme cuando subo las escaleras, etcétera, ¿no? O sea, que cada paciente, como mencionaba anteriormente, cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, cada paciente tendrá sus mismos beneficios. Hay pacientes que dicen, a mí me gusta mucho caminar, entonces, si yo mantengo mi salud y si yo mantengo estos nuevos hábitos, pues voy a poder seguir disfrutando de estas conductas y estas actividades que a mí me gustan. Entonces, afianzar una conducta
concentrarme en los beneficios que me va a traer esta nueva conducta todo el tiempo. Cuando diga, hoy no me quiero parar a hacer ejercicio, bueno, pero ¿qué gano si lo hago? ¿No? O sea, se vale decir un día, no quiero hacerlo, pero me va a traer una ganancia, ¿no? A mediano, a corto y eventualmente también a largo plazo, ¿no? Entonces hay que tratar de tener siempre eso en mente, y cuando cueste más trabajo, bueno, pues eso es precisamente lo que también podemos hacer como expertos en salud mental. Claro, en ocasiones, perdón, yo a veces les digo a mis pacientes, es como cuando ustedes aprendieron a escribir. Cada quien aprendió a escribir, o sea, un tiempo diferente, ¿no? A alguien tal vez le tardó unos meses, a otro tal vez le pasaron unos años, pero finalmente si todos hacemos el ejercicio de escribir y escribir y escribir, en algún momento de la vida vamos a saber escribir. Esto es igual, si logramos hacer el cambio de hábito, pues tal vez no vamos a ver un resultado en la siguiente semana o 2 semanas, pero si lo hacemos muy seguramente en las siguientes semanas o meses, es segurísimo que si hacemos un cambio de hábito vamos a notar algún resultado, claro. Esta parte que decías es bien importante, bien interesante, de centrarnos realmente en los beneficios, porque a veces más que centrarnos en los beneficios, como que nos centramos en las desventajas, claro, o en lo que no me hace sentir como tan cómodo o salir de mi zona de confort, es decir, no me levanto a caminar porque la verdad es que prefiero dormir más, ¿no? Claro. Entonces eso también a veces es válido y pues ya depende de la decisión de cada paciente, pero ¿cómo lograr, o más bien si existe algún tratamiento o alguna técnica para lograr que el paciente piense mucho más en los beneficios que en las desventajas, y obviamente con la finalidad de lograr el control en este caso de la diabetes o de la pérdida de peso en caso de obesidad? Bien, sí, hay muchas técnicas, hay muchas intervenciones específicas que buscan precisamente eso. Una de las que mejores resultados ha dado es precisamente la entrevista motivacional, porque se basa en algo que se llama balance decisional, y es precisamente ver eso, precisamente ver el beneficio de hacer y de no hacer una conducta, y el beneficio de hacer y de mantenerme en la conducta en la que estoy, ¿no? De cambiar mi alimentación o de no cambiarla. Beneficios y desventajas de esto. Entonces, la entrevista motivacional, o incluso los pacientes mismos pueden hacerse esa pregunta ahorita en este momento, que es lo que haríamos en la consulta, ¿no? ¿Cómo sería mi vida si yo lograra en los siguientes meses perder esos kilos que siempre he querido perder, ¿no? ¿Cómo podría ser mi vida si logro esas metas en cuanto a modificar mi alimentación? ¿Qué es lo que pasa? Que no nos hemos dado la oportunidad de experimentar este estilo de vida diferente. Estamos muy acostumbrados al anterior, como decías, una zona de confort. Entonces, háganse esa pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo estoy hoy? ¿Y cuál sería mi ideal de paciente? ¿Y qué tan lejos estoy de ese ideal de paciente? ¿Qué estoy haciendo para llegar a ese ideal de paciente? ¿No? Que es mucho de lo que trabaja la entrevista motivacional. Y los pacientes mismos se lo pueden preguntar en su casa, ¿no? Y reflexionar al respecto, ¿sí? Creo que eso sería lo principal. Claro, pues muy interesante esto que estamos hablando con el doctor Velázquez, que es doctor en psicología, sobre este tema de la importancia de la salud emocional en el cuidado de la diabetes. El tiempo se nos ha terminado, nos hemos platicado muy, muy a gusto, pero nos gustaría que por favor nos dieras como las conclusiones del programa en general, desde tu perspectiva como psicólogo, como experto clínico. ¿Cuál es la importancia del abordaje psicológico? Y finalmente con algunos puntos con los que nuestros pacientes se tendrían que quedar sobre este mismo tema. Ok, bien, creo que el primer punto sería que ante el diagnóstico de enfermedad hay ciertas reacciones muy comunes, y que los expertos en salud mental estamos precisamente entrenados para abordarlas y para ayudarlos a resolver. Que todos tenemos ciertas barreras para cambiar hábitos, pero que todos los pacientes son capaces de cambiar esos hábitos, y que los expertos en apoyo emocional o en salud mental podemos favorecer estos cambios. Que pensar en los beneficios de estas conductas son precisamente los que me van a ayudar a mantener estos cambios, y que finalmente si yo me ubico en el hábito como tal, en la conducta que quiero cambiar, me va a ser mucho más fácil mantenerla,
en contraste con si me estoy concentrando en bajar de peso, en modificar ciertos niveles, ¿no? Creo que serían los puntos principales o como conclusión, ¿no? de esta plática que acabamos de hacer. Perfecto, pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa.